puso fuego en mi boca. Las cadenas son rotas. La sombra de Pedro sanaba enfermos y era algo muy profundo. Entonces, creo que a veces a muchos predicadores y a muchos líderes les falta más oración y ayuno, cosa que Jesucristo le llamó la atención a los apóstoles, porque, claro, querían liberar a endemoniados, pero no querían ayunar y no querían orar. Y ese tema del ayuno, Caro, es algo muy profundo que también hay que hablar de este tema del ayuno y las cosas que Ujú. provoca y genera el ayuno. Ok, pero yo solamente pues para terminar este tema de endemoniados, que yo sé que tiene mucha tela por cortar y que genera mucho, como mucha película, quiero hacerte dos preguntas. Uno, me quedé preocupada con esa mujer que hizo pacto con el demonio. Ah, bueno, O bueno, sea que ya, ella ya perdón. está condenada a estar endemoniada. Perdón, respondo. Entonces, claro, como ella, es que volvemos a lo mismo, Caro. Los seres humanos, por su ignorancia, por su pecado, por su, por su falta de Dios, por tantas cosas, el ser humano comete tantos errores. Y hay personas que en su vida cotidiana eh, han terminado entregándole su alma al diablo, haciendo pactos con el diablo, entregándole derechos legales de su vida a los demonios. Y claro, los demonios sienten que esa persona les pertenece, ¿sí? Es más, en una ocasión yo recuerdo un endemoniado y en esta experiencia yo estaba, era como un aprendiz, y yo estaba mirando, porque era muy pequeño, en la fe, y yo recuerdo que el pastor le decía, fuera, 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 y entonces el demonio le decía, no, no, entonces el pastor decía, te vas, entonces el demonio le decía, no, porque él es mío, me pertenece. Entonces, claro, y yo miraba esa experiencia y yo decía, pero ¿qué es esto? Entonces le echaban aceite en la cabeza, mejor dicho, lo volteaban por todas partes, y luego cuando la persona se calmaba, entonces le decían, bueno, ya, quedó libre. Pero después el mismo endemoniado lo volvían a traer a los 8 días, a los 15 días. Entonces, claro, muchas cosas se ignoran porque no hay un profundo conocimiento de qué es lo que realmente el ser humano ha terminado cediendo a un mundo espiritual que toma posesión de las cosas. Mire, y no me quiero ir tan lejos, pero quiero decir verdades tan profundas como estas. Satanás, cuando se le apareció a Jesucristo, ¿sabe qué le dijo? Pídeme, pídeme, que yo te doy todos estos reinos. Y Cristo, en su palabra, hace entender que Satanás es el príncipe y es el dueño de este mundo, de este mundo en el que estamos. Y por eso Satanás tiene tanto derecho sobre esta tierra, porque él dice es que esto es mío, ¿sí? Y por eso cuando se le apareció a Jesucristo, le dijo, pídeme lo que quieras, que yo te los doy. Yo te los doy. Entonces imagínense, si Jesucristo, si Satanás toma el mundo y él dice es mío, ¿será que le va a quedar muy grande tomar a un ser humano y decir yo me apropio de esta persona? ¿Verdad? Entonces hay O cosas sea que muy esa profundas. persona no puede renunciar, pues no podría decir, bueno, voy a eliminar este pacto, renuncio al pacto o ya, palabras dichas. Esa persona entregó su vida a las tinieblas y le entregó todos los derechos legales, así como cuando alguien se entrega a Jesucristo, esta persona se entregó a las tinieblas. Ahora, Dios O sea, puede cuando dice le vendió el romper, alma al diablo, sí, sí, eso es literal. es real, es real. Hay gente que le vende el alma al diablo, ¿sí? Y que a través de esa experiencia, mire, es que hay tantas cosas que contar. Yo recuerdo una persona que estaba enferma de cáncer. Esta persona era de Barbosa, y esta persona tenía cáncer y ella quería ser sana del cáncer, y entonces buscaba a Dios y no había respuesta de parte de Dios referente a su cáncer. Ella no entendía por qué tenía su cáncer, entonces, claro, hacía cualquier tipo de búsqueda, y cuando muchas veces la gente busca a Dios y en Dios no ve respuestas, dice, ah, ya Dios no me respondió, pues miremos a ver qué hace el diablo por mí. Y hay gente que cae en ese tipo de cosas, pero las personas ignoran por completo qué es lo que realmente Dios está llevando a cabo, permitiéndole la enfermedad o la circunstancia que está viviendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Esta mujer tenía cáncer, y luego que esta mujer no pudo encontrar respuestas de parte de Dios ni en sus creencias religiosas, entonces terminó haciendo un pacto con el diablo, y la persona quedó sana de cáncer. Y pasó el tiempo, pasaron los años, pero por más pacto que usted haga con el diablo y por más sana que usted quede del cáncer,
pues como todo ser humano tiene una fecha de vencimiento, y a todos nos llega la muerte, cuando a esta mujer le llegó el tiempo de morir, Carolina, terrible. Esta mujer se secó como un esqueleto y se quedó un buen tiempo como un esqueleto, seca, asquerosamente horrible su experiencia. Eh, o sea, su muerte fue degradante, asquerosa, horrible, y murió. Y murió sin salvación, porque la mujer, eh, vuelvo y te digo, se deteriora y no hay un arrepentimiento en ella porque su misma familia testifica la dureza y la maldad con la que esta mujer muere en semejantes condiciones. Hay gente que tiene una dureza tan tremenda que se pueden estar muriendo y no se arrepienten. Ejemplo, Olmen. un ladrón que estaba al lado de Jesucristo, estaba muriendo igual como Cristo en la cruz y no se arrepintió. Y tenía al lado, tenía a su lado al Salvador, al Redentor, al Mesías. Hay gente que puede tener a Jesucristo ahí al lado. Y hay tanta maldad y tanta dureza que no se salva. Holmen, mira que Manu nos está diciendo que Pablo Olivares también hizo un pacto con el diablo y Jesús lo rescató. Tiene un testimonio muy lindo. Entonces, depende de, ok, pues es decir, Dios yo he visto podría el tener testimonio, no, misericordia. la pregunta que Manuela hace es muy interesante, porque incluso yo le iba a decir, Dios tiene el poder de hacer lo que quiera, ¿sí? Él hace lo que quiera. Cuando miramos la historia de Pablo Olivares es una persona que nace en una familia que tiene conocimiento de Dios, o sea, Pablo Olivares no era un ignorante, era un hombre que tenía conocimiento de Dios, su mamá oraba por él, y digamos que había una experiencia de un hombre que hace una alianza con Satanás, pero donde antes de hacer esa alianza con Satanás, habían unos principios y unos temas muy fuertes de parte de Dios, y porque Dios sencillamente quiso sacarlo de las tinieblas más profundas. Dios puede romper un pacto con el diablo, sí lo puede romper. Pero la mayoría de las personas que hacen un pacto con el diablo no cuentan con la fortuna de Pablo Olivares. O sea que la fortuna de Pablo Olivares, no hay muchos Pablos Olivares. Creo que cuando las personas juegan con fuego y con las tinieblas, la mayoría se queman, porque es un mundo muy fuerte y porque con los demonios, cuando alguien quiere ser más listo que los demonios en su mundo, termina perdiendo la carrera. Pero sí, lo que Manuela dice es completamente cierto, y vuelvo y digo, Dios puede romper el pacto que sea con las tinieblas cuando tiene un propósito específico con las personas que Él quiere tomar. Pero en general, siempre las personas que hacen pactos con el diablo terminan perdiendo fuertemente. Ok. Bueno, ¿cómo llega una persona hasta que llega, que la tome un demonio y que llegue a esa? Pues digamos que ya sabemos, una es hacer un pacto con el diablo, pero no necesariamente porque hagas un pacto con el diablo estás endemoniado, ¿o sí? Creo que la puerta más simple y sencilla por la que Satanás entra a una persona, primero es por la ausencia de Dios en el corazón. Segundo, por los pecados que empiece a cometer en el camino, ¿no? Pecados que van aumentando y que van abriendo un montón de puertas en su mente, donde va la persona ligándose a diferentes tipos de experiencias, malos hábitos, ¿verdad? Es como el que miente. Cuando una persona empieza a mentir, a mentir, a mentir, entonces, claro, ya la mentira va cogiendo tanta fuerza que le da lugar a que un demonio ya venga y tome a esta persona de una manera más fuerte y más violenta. Entonces, la puerta más simple para que un demonio entre a una persona es la ausencia de Dios. Es más, la Biblia nos compara como casas, como templos, ¿verdad? Somos casas espirituales, somos templos espirituales. Y en esa casa o en ese templo espiritual, dice la Biblia, en esa parte donde dice que si un demonio sale de una persona se va, pero el demonio cuando sale de una persona y se va, entonces el demonio vuelve a mirar si esa casa está ocupada o si está desocupada, ¿verdad? Entonces, el mundo espiritual nos ve como templos o como casas espirituales. Cuando alguien
no tiene a Dios en su corazón o en su vida cotidiana, está expuesto a que un demonio lo tome constantemente y lo use. Y a veces alguien no tiene que estar endemoniado en el piso echando babasas o revolcándose en el piso. Hay personas que no tienen que revolcarse en el piso ni echar babasa y tienen demonios, ¿sí? Tienen demonios que los dominan, que los controlan y que los llevan constantemente a sumergirse en diferentes tipos de maldades y pecados, ¿ok? El que ya se revuelca en el piso y echa babasas es porque realmente ya su condición es muy compleja, ¿no? Porque ya hay muchos demonios que le han llevado a una condición de locura, ¿sí? Un demonio puede volver a una persona loca en sus condiciones mentales. Muchas personas que están en el hospital mental están endemoniadas. Y lo digo porque sé que es ir a un hospital mental y sé que es hablar con un loco endemoniado desde la experiencia, en el momento en el que empieza a hablar y a decir un montón de cosas, sin necesidad de estar en el piso echando babasas, o con la cordura. También he visto personas muy endemoniadas, muy intelectuales, que tienen una capacidad de dar un discurso, tienen una capacidad de tener una conversación contigo desde esos pensamientos que están en contra de lo que Dios establece, ¿verdad? Entonces y aquí hago un paréntesis para decir algo, cuando alguien es ateo o cuando alguien está en esa condición de que está en contra constantemente de las cosas de Dios, le está abriendo puertas a un espíritu y le está dando lugar a que un demonio tome su mente y lo lleve a oponerse constantemente a Dios, porque el que más se opone a Dios, ¿quién es? Satanás y los demonios. Alguna vez yo oí a Holman que una persona está endemoniada cuando le fastidia la palabra de Dios. Es decir, cuando usted le habla de Jesucristo, cuando le habla de la Biblia, cuando le habla de Dios, esa persona se fastidia. Sí, claro. Y es porque el demonio la atormenta y le hace alejar. Eso es real. Sí, o sea real. Que podríamos decir que por ejemplo, yo tengo personalmente un amigo ateo que yo no le puedo hablar de Dios porque inmediatamente se enoja. Dice, ay, Total. no, ya vamos a empezar. No, me voy. O sea, mire, que es posible. Sí, antes de yo tener el conocimiento de Dios y antes de estar en esta vida cristiana, a mí me gustaba mucho la metafísica y me gustaba mucho desdoblarme y hacer un montón de experiencias que las personas muchas veces desconocen, porque digamos que me ha gustado mucho el conocimiento de muchas cosas. Y yo constantemente estaba con una amiga que ella hablaba con demonios, soñaba con demonios, y los demonios a través de los sueños y de momentos de meditación le decían a ella un montón de información y un montón de cosas. Y yo recuerdo que me gustaba estar con ella. Cuando yo conocí de Dios y que entendí por dónde estaba caminando y con quiénes andaba, aconteció que cuando yo le entregué mi vida a Dios, en ese momento en el que Él toma mi vida y realmente me rindo a Dios, reconociendo mi pecado y mi maldad, ella empezó a mirarme de otra manera y esa chica con la que yo andaba ya me miraba raro y se alejó de mí. Y yo llegaba al lugar en el que ella estaba, ella se iba. No me soportaba, no me resistía. Y se alejó de una manera impresionante, porque suele pasar que cuando la luz llega, ¿qué pasa con las tinieblas? Se van. ¿Sí? La luz hace que las tinieblas sencillamente se desvanezcan. O sea, claro, la luz y las tinieblas no caminan juntas. Correcto. Como lo que se habla en el mundo, que los polos opuestos repelen. O que se atraen también, dicen, no sé, ahí no aplica, ¿o sí? Es completamente cierto, sí.